almas. Todavía se reúnen nada más para poder tener un tiempo de convivencia, como un club social, como algo nada más para poderse reunir y poder comer, pero nunca tienen ese sentimiento, esa lástima por las almas perdidas, para poner programas, actividades que puedan hacerle hincapié en el asunto de ganar almas. Por eso hay necesidad de ganar almas para el Señor. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Todo aquel que se llame cristiano por nacimiento del Espíritu tiene el firme deber de alcanzar a los perdidos, y debe tener también la firme convicción de que es un mandato en la que está en juego las almas perdidas en el infierno. Es triste decirlo, pero los cristianos no quieren tener deberes, y si los quieren, que sean lo que ellos mismos escojan. Pero Dios no nos ha dado a escoger, tenemos que obedecer el mandato de nuestro Dios. Justamente el apóstol Pablo dijo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Dios dice en la palabra que es una necesidad, que nosotros necesitamos ganar almas, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder mantener nuestro corazón ardiente, para también obedecer al Señor en lo que Él nos manda. ¿Por qué debemos ganar almas?, se preguntarán. Porque sencillamente nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Esto implica obediencia, no que tengas que sentir, sino obedecer. Eso nos hace responsables a cada persona a nuestro alrededor de ganar las almas. También nos proporciona el privilegio de hacer lo que los ángeles del cielo desean con todo su corazón y no pueden. Ellos quisieran venir y alcanzar las almas, pero Dios nos dio el privilegio a nosotros los cristianos de poder llevar el mensaje de Cristo. Y qué privilegio y qué honor que estamos dejando hoy en día. Nuestras iglesias están abandonando este asunto de ganar almas. Ese trabajo nos hace sabios según la palabra de Dios, pero es trágico ver a tantos cristianos, a tantos hermanos, que su necesidad más grande son ellos mismos, en el sentido del tiempo y de material. ¿Por qué debemos ganar almas? Porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, porque Dios nos ha mandado a hacerlo. Porque debemos ganar almas, Pastor Calderón, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué tengo que ganar almas, Pastor Calderón? Porque si no lo hacemos, dañaríamos a tantas personas en el mundo entero. Principalmente lastimaríamos a nuestro Dios, ver a las almas perdidas que mueren sin Dios, viendo las almas perdidas que no hay quien se interese por ellos. La iglesia tiene ese mandamiento, tiene esa encomienda, tiene esa responsabilidad, y hemos sido irresponsables, lamentablemente. Cada vez que se acerca el tiempo de la venida de Cristo, estamos viviendo un tiempo de apatía, de indiferencia, que lamento mucho que hoy en día muchas iglesias que en el tiempo pasado ganaban almas, eran agresivas ganadoras de almas. Ahora, lamentablemente, tengo que decirlo con tristeza, ya no lo hacen. Ya no lo hacen, y por lo tanto, estamos dañando, lastimando a nuestro Dios. Estamos lastimando a nuestras propias familias, porque ni siquiera nuestras familias tienen el deseo de ganar almas. Estamos lastimando a la iglesia misma, porque la misma iglesia se está muriendo, no está creciendo. Estamos lastimando a nuestro propio testimonio como cristianos. Nos llaman hipócritas, nos llaman falsos, nos llaman, y con justa razón, porque no estamos teniendo esa compasión por las almas perdidas. Pastor Calderón, ¿por qué debo ganar almas?, me han dicho. Porque hay un lugar terrible que está ardiendo ahora, y que muchos están allí y otros están cayendo en el infierno literalmente. Es una urgencia de ganar almas, es una realmente necesidad que debemos nosotros predicar a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo decía a Timoteo. Por eso es importante ver nosotros cómo la gente está, como las ovejas que el Señor describe aquí en Mateo, cómo están las ovejas dispersas, abandonadas. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está sucediendo en nuestros corazones? ¿Por qué no vemos la necesidad? Jesús miró las multitudes, Jesús observó la necesidad de ellos, vio más allá de lo que nosotros podemos ver, vio su corazón,
vio su alma que está literalmente camino al infierno. Un cristiano que no gana almas me da repulsión. Un cristiano frío, indiferente, hay hasta pastores, igualmente de la misma manera, que son unos haraganes, flojos. Hay cristianos conformes y cómodos. Hay cristianos que solamente son cristianos de banca. Hay cristianos mediocres. Hay cristianos muertos. Hay cristianos sin compasión. ¿Por qué? Porque hemos perdido nosotros la compasión. Porque cada día la maldad es mucha en nuestra tierra y ha afectado a nuestra iglesia, ha afectado a los creyentes. Y hoy en día hemos abandonado el ganar almas. Por eso es importante que podamos nosotros caer sobre nuestras rodillas. Y tú que me escuchas y tú no ganas almas, deberías arrepentirte, deberías doblar tu rodilla a Dios y pedirle perdón y pedirle compasión para que Dios te pueda ayudar. Volviendo a aquellos cristianos del primer siglo, aquellos cristianos que habían aprendido de Cristo mismo de tener compasión, aquellos cristianos que observaron al Señor, el sentimiento que Él tenía por las almas perdidas, usted necesita tener esa compasión al ganar almas. Primero, para ser ganadores de almas, tienes que sentir lo que Jesús sintió. Jesús sintió compasión. Bueno, usted dirá, pastor, ese era Jesús. Yo no soy Jesús. Yo sé que tú no eres Jesús. Pero también sé que si en verdad eres convertido, que si tienes a Cristo como tu modelo, como tu ejemplo, porque Él vino dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro ideal, nuestra norma. Él es nuestra regla, nuestra pauta. Debemos tratar de seguir a Cristo como nuestro modelo. Debemos tener aún la misma actitud de Cristo. El apóstol Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Que también haya ese sentimiento, esa compasión, esa ternura, esa lástima por las almas perdidas, que hubo también en Cristo. El Señor tuvo compasión de nosotros. Nada hicimos nosotros para que el Señor tuviera compasión. Solo vio que éramos como una oveja dispersas, ovejas abandonadas. Y Él tuvo compasión y nos salvó a nosotros. Y ahora a nosotros nos dice que debemos tener la misma actitud de Cristo, que debemos tener el mismo sentir de Cristo, que debemos luchar por pensar y sentir como lo hacía Jesús. Jesús decía, en su palabra dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. En los evangelios, principalmente sinópticos, leemos vez tras vez sobre la compasión de Jesús, su simpatía y su lástima hacia los perdidos. Por eso dice la Biblia en Mateo 14:14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Vemos la palabra compasión. Otra vez se repite aquí, donde el Señor nos está diciendo, tengan compasión por las almas perdidas, sientan lástima por ellas, véanlas cómo viven, cómo vagan, cómo sufren. También yo sufro verlas que están abandonadas, y mi iglesia y mis hijos, aquellos que yo también sentí compasión, aquellos que también yo los rescaté del infierno, que les di la vida eterna, ¿dónde están? ¿Dónde se han metido? ¿Qué están haciendo? Realmente el Señor está clamando por cristianos, por iglesias, que vuelvan nuevamente a sentir el mismo sentir que el Señor tuvo y que tiene por nosotros. Debemos luchar para pensar y sentir como lo hacía Jesús. En estos pasajes que estoy mencionando, se menciona repetitivamente la palabra compasión. También Mateo capítulo 15, verso 32 nos dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Él tiene compasión de las personas. Solo los cristianos ahora no tenemos ese sentimiento. Parece que el espíritu de los grecorromanos que se pasea libremente por los pasillos de nuestra iglesia, parece que ese espíritu de los grecorromanos
donde no tenían esa emoción, donde no había ese sentimiento, donde no amaban, donde no querían, donde no tenían misericordia, donde no perdonaban, sino que simplemente se gozaban ver cómo destrozaban los leones a la gente, y en lugar de sentir el dolor, de sentir cómo ellos sufrían, se reían, se mofaban, disfrutaban, se gozaban, y parece ser que esa es la actitud de muchos cristianos. Parece que es la actitud de la iglesia, parece que es la actitud de muchos que antes ganaban almas, que antes predicaban a Cristo con pasión, con ardor, que predicaban a Cristo hasta con lágrimas, y que hoy sus ojos están secos, sus ojos están sin agua, sus ojos ya no derraman lágrimas por las almas. ¿Y sabe por qué? Por la falta de compasión, por la falta de sentir esa lástima por esa gente. Tenemos que reconocer que nuestro corazón se ha enfriado. Tenemos que aceptar que nuestro corazón ya no tiene ese sentir que Cristo tiene, que Cristo tuvo en aquel entonces, mientras Él caminaba en aquellas ciudades polvosas, aquellos pueblos, aldeas, aquellas provincias que recorría kilómetros y kilómetros para llevar el mensaje que transformaba vidas. Él sentía tanta pena, tanta lástima de ver tanta necesidad, y sus discípulos podían ver el amor que el Señor mostraba a aquella pobre gente, tratando de hacerles saber que así es como Él quería que ellos también sintieran, que así es como ellos deberían hacer. Gracias a Dios, en el primer siglo los cristianos, la iglesia, predicó con tal énfasis, con tal fervor, que cientos y miles de personas fueron atraídos por el sentimiento que ellos tenían, por esa compasión que ellos tenían. Esa nueva religión que para ellos era nueva, atraía a multitudes. Por eso la iglesia creció, por eso la iglesia aumentó en número, porque había gente que obedeció el mandato de Cristo. Pero no tan solo eso, lo hacían con compasión. Y eso es lo que la gente atraía a esa nueva iglesia que estaba allí en Jerusalén. Y por eso es que mucha gente se quería juntar con ellos, porque ellos tenían ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vemos otro pasaje también de los evangelios, de la palabra compasión. En Mateo capítulo 20, verso 34 dice, entonces Jesús compadecido. Vemos nuevamente la palabra compadecido. Una palabra que parece ser que hoy en día lo hemos abandonado. Esa palabra ya no la sentimos. No sentimos el dolor de la gente. No sentimos el sufrir. Cómo la gente muere sin esperanza, sin que nadie se preocupe por ellos. Es tiempo, amigo, amiga, que me escuches, hermano, hermana, pastor, que me escuches, te lo digo del fondo de mi corazón. Es tiempo que volvamos a sentir el mismo dolor que el Señor sentía, el mismo sentimiento que el Señor sintió. Él quiere que tengamos ese mismo sentir, que volvamos nuevamente a pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a poder tener esa compasión. Ayúdanos, Señor, que esa compasión nos impulse a predicar la palabra de Dios, que nos haga salir de la comodidad y del bienestar en que hemos caído, que dejemos todo ese conformismo en que hemos caído. Dios ya no quiere que vivamos de esa manera mientras las multitudes están sin Dios, mientras las multitudes están dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra compasión es reiterativa en los evangelios. Marcos capítulo 1, versículo 41 también nos dice, y Jesús teniendo misericordia. Una vez más vemos nosotros el sentir del Señor, cómo Él tenía misericordia
todos aquellos desvalidas gentes que estaban viviendo sin Dios, enfermos.